día de hoy vamos a seguir continuando con nuestra exposición que tiene como tema el intervalo de confianza, de covariancia, medida y proporción. Siguiente, por favor. Siguiente, Canva. Ya, como ejercicio 1 tenemos el intervalo de covariancia para la media. Conocemos la desviación estándar poblacional. El caso nos dice, imagina que quieres saber el salario promedio de los recién graduados de una universidad, la cual se toma como una muestra de 50 graduados y se obtiene una media de 3.000. Se sabe que por estudios previos que la desviación estándar poblacional es de 500 y se quiere saber un 95% de covariancia. Siguiente, por favor. Ya, como primer paso vamos a tener la identificación de datos, la cual primero nos dice el tamaño de la muestra, que son 50 estudiantes graduados. Luego tenemos la media muestral, que es 3.000. En la desviación estándar poblacional tenemos que es 500. En el nivel de confianza tenemos el 95%, lo que equivale al 0.95. En nivel de significancia tenemos el 5%, lo que equivale a 0.05. Como paso 2 vamos a tener que aplicar la fórmula, ¿no? La cual la media muestral más o menos el valor crítico, que es Z de alfa, multiplicado por la desviación estándar poblacional, dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En el paso 3 tenemos lo que es la tabla de valores críticos comunes, que, bueno, ahí podemos observar, ¿no? En el paso 4 tenemos el fragmento de la tabla Z de la distribución normal estándar acumulada. Como en el ejercicio 1 queríamos un 95% de confianza, dejamos un 2.5% libre en la cola derecha, ¿no? El área acumulada hasta ese punto es 1 menos 0.025, lo cual nos da como resultado 0.9750. Luego, para encontrar el 1.96, tenemos que buscar en la fila del 1,9, ¿no? Y se va a cruzar con la columna del 0.06, ya que 1.9 más 0.06 nos dice que es igual a 1.96. El fragmento exacto de la tabla se va a ver así como se puede apreciar en la imagen. Buscamos en la columna de la izquierda el valor de 1.9, la cual avanzamos horizontalmente hacia la derecha hasta llegar a la columna de 0.06. Y en esa intersección vamos a encontrar exactamente el área acumulada de 0.975. Para ello vamos a tener que calcular el error de estándar, ¿no? La cual vamos a tener que dividir la desviación, que es 500, entre la raíz de la muestra, la cual nos da el error estándar, nos dice que es aproximadamente 70.72. Luego vamos a tener que calcular el margen de error, que multiplicamos el valor Z por el error de estándar, que sería 1.96 por 70.72, lo cual nos dice que nuestro margen de error es de
138.61. Y en el punto 4 tenemos que construir el intervalo, la cual vamos a tener que sumar y restamos ese margen a la medida de 3000. Primero vamos a tener que restar, ¿no? 3000 menos 138.61, lo cual nos da 2861.39. Por consiguiente, vamos a tener que sumar luego 3000 más 138.61, lo cual nos da como resultado 3138.61. Y en ese caso nos dice que el intervalo es 2861.41 con el intervalo de 3138.59. Para el ejercicio 2 nos dice el intervalo de covarianza para la media, muestra pequeña que no conocemos la poblacional. El caso nos dice que se quiere medir el nivel de estrés de 16 estudiantes antes de un examen, lo cual la media de la muestra es 70 puntos y la desviación estándar de esa muestra es 10. Usamos un nivel de confianza del 90%. Como primer paso vamos a tener que identificar los datos, ¿no? El tamaño de la muestra sería 16 estudiantes. La media muestral sería 70 puntos. La desviación estándar muestral sería 10 puntos. El nivel de confianza sería el 90%, lo que equivale a 0.90. El nivel de significancia sería el 10%, lo que equivale a 0.10. Como paso 2 vamos a tener que aplicar la fórmula, la cual la media muestral más o menos el valor crítico de los estudiantes para alfa medios con sus respectivos grados de libertad multiplicado por la desviación estándar muestral dividida entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. El primer paso es calcular los grados de libertad y hallar el valor T. Primero calculamos los grados, que sería n-1, nos dice que es igual a 16 menos 1, que nos da 15. Con un nivel de significancia de 0.10, la cual es la mitad de 0.05. Y esto vamos a tener que buscar en la tabla 15 grados de libertad y una cola de 0.05, lo cual nos da el valor de 1.753. Siguiente, por favor. Por consiguiente, vamos a tener que calcular el error de estándar muestral, la cual dividimos la desviación estándar muestral de 10 entre la raíz cuadrada de 16, lo que equivale a 10 dividido entre 4, dándonos un error estándar de 2.5. Luego vamos a tener que calcular el margen de error, que vamos a tener que multiplicar el valor crítico de 1.753 por el error estándar de 2.5, lo cual nos da como resultado en un margen de error de 4.3825. Y para finalizar debemos calcular los límites de intervalo, ¿no? A la medida muestral de 70 le restamos el margen de error de 4.3825, obteniendo un límite inferior de 60
5.6175. Para la operación límite superior, la cual vamos a tener que sumar, ¿no? A la medida muestral de 70 le sumamos el margen de error de 4.3825, obteniendo un límite superior de 74.3825. El intervalo nos dice que es, ¿no? 65.62 con 74.38. Bueno, continuando con acerca del intervalo de confianza, en este caso viendo lo que es la media y la proporción. Primeramente, ¿qué es la definición? Este es un parámetro poblacional y X va a pasar a ser la muestra. Un intervalo de confianza, es decir, de 1 menos alfa, en porcentaje, es un par de estadísticas. Aquí vamos a ver los cuales hay una probabilidad de que el parámetro caiga dentro de un intervalo, con la siguiente fórmula que podemos observar. Luego de ello, algunos autores que hablaron acerca de lo que es este intervalo de confianza, como Jerzy Neyman en 1977, quien fue el padre de la teoría moderna de los intervalos de confianza frecuentistas. Él introdujo el concepto formal de estimación por intervalos para diferenciarlo de la estimación puntual de Ronald Fisher. También tenemos que Pierre Simon y Carl Friedrich se sentaron las bases teóricas previas mediante el desarrollo de la distribución normal y el teorema del límite central, hablado pues en el anterior video. Algunas características principales que vamos a poder observar aquí en el intervalo es que la interpretación puede ser frecuentista, es decir, que el nivel de confianza, es decir, un menos alfa, no indica la probabilidad que el parámetro esté dentro del intervalo de muestra específica. Es decir, que el parámetro es fijo, no es una variable aleatoria. Significa que si repitiéramos el muestreo 100 veces aproximadamente, es decir, un alfa menos, por 100 de los intervalos calculados contendrán el verdadero parámetro. También debemos tener en cuenta lo que es el margen de error y el tamaño muestral. A nivel mayor de confianza, el intervalo se hace más ancho y se pierde la precisión para poder tener una verdadera certeza. Y cuando hay un mayor tamaño de muestra, en este caso n, el estándar se disminuye y el intervalo se vuelve más estrecho. Es decir, que podemos tener una mayor precisión. También se debe tener en cuenta los supuestos matemáticos que dependen de la naturaleza de los datos. Para media se asocia la distribución normal, Z o T de estándar. Para proporciones se usa la aproximación normal basada en el teorema del límite central, exigiendo que el número total por la proporción poblacional, que es P, debe ser mayor o igual que 5 y que N, que es la cantidad total, debe ser 1 menos P y mayor o igual que 5. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos con el intervalo de confianza para la media con una varianza poblacional conocida. En un proceso industrial de fabricación de chips, se analiza al espesor de capa de silicio. Una muestra aleatoria, tenemos N, que es de 36 chips, arroja una media muestral, que en este caso representado con X, con su sombrerito, es igual a 450 de media poblacional. Se sabe por histórico que la desviación estándar poblacional es de 18. Construye un intervalo de confianza del 95% para un espesor medio poblacional identificado con este símbolo.
Vamos a identificar algunos datos para poder señalar la fórmula. Por ejemplo, n, que es la cantidad total, va a ser 36. X, que va a ser la media muestral, tenemos 48. O que es la desviación estándar, va a ser 18. Y el nivel de confianza debe ser un alfa menos igual a 0.95, lo cual nos da un 0.05. Como la desviación estándar y el total debe ser mayor o igual que 30, usaremos la distribución normal estándar, utilizando lo que es Z, que es un alfa de medios. Por eso, el intervalo de confianza para la muestra es la media muestral más mayor o menor que Z y que nivel de alfa medios por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del número total. Pasamos aquí a reemplazar los datos para obtener un valor crítico de Z de alfa de medios. Para ello, alfa es 0.05, donde dividimos entre 2 a 0.025. Aquí buscamos el percentil en la tabla normal y nos da un 1.96. Ahora vamos a pasar a calcular lo que es el margen del error. Tenemos que el margen del error es igual a 1.96 por 18 sobre la raíz cuadrada de 36. Luego de ello, 18 entre 6 es igual a 1.96 por 3, que nos da un 5.88. Luego de ello, vamos a construir el intervalo. Vamos a tener el límite inferior y el límite superior. Por ello, 450 menos 5.28 nos da 444.12 y el límite superior va a ser 450 más 5.88, dándonos 455.88. Con un 95% de confianza, el espesor medio poblacional de la capa de silicio se encuentra entre 444.12 y 455.88. Bien, ahora vamos a explicar el siguiente ejercicio, que tenemos el intervalo de confianza para la media con varianza desconocida. Ok, aquí tenemos que un laboratorio químico analiza la resistencia de la tracción de una nueva aleación de polímero, donde se prueban que N, que va a ser nuestra cantidad total, es 10 especímenes, obteniendo una media muestral con X de 82.5 mpg y una desviación estándar, en este caso muestral, identificada por la S, de 3.2 mpg. Asumiendo que la resistencia sigue una distribución normal, estimar la media mediante un intervalo del 99% de confianza. Vamos a identificar algunos datos. Tenemos que N, que es la cantidad total, es 10. La media va a ser 82.5. La desviación estándar va a ser 3.2. Un menos alfa va a ser 0.99 y alfa va a terminar siendo 0.01. Como el número total es mayor que 30 y la desviación es desconocida, usamos la distribución de Student con un total de 9 grados de libertad. Pasamos a calcular el intervalo de confianza, ¿no? Teniendo aquí que alfa medio es 0.005 y 9 grados de libertad. Buscamos en la tabla y nos da un 3.250. Luego vamos a calcular nuestro margen de error. Es decir, que aquí nuestro margen de error nos da a 3.250
por 3.2 sobre la raíz cuadrada de 10. De igual manera, 3.250 por 3.2 sobre 3.1623 nos da un igual de 3.250 por 1.119, dándonos un igual de 3.289 MP. Ahora vamos a pasar a construir nuestros intervalos de límites. Tenemos el límite inferior, siendo 82.5 menos 3.289, nos da un total de 79.211 MP. Y el límite superior nos va a dar a un 82.5 más 3.289 a un total de 85.789. Con un nivel de confianza del 99%, la resistencia media real a la tracción de la aleación es comprendida en el intervalo de 79.211 con 85.789. Eso sería todo. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con los intervalos de confianza. De acuerdo a mi perspectiva, ¿qué son los intervalos de confianza? Un intervalo de confianza es una construcción de la estadística inferencial que permite acotar un parámetro poblacional desconocido, con un nivel de certeza probabilística determinado de 1 menos sigma. En lugar de ofrecer un estimador puntual único, define un rango numérico calculado a partir de los datos muestrales. El nivel de confianza representa la proporción a largo plazo de intervalos construidos análogamente que contendrían el verdadero parámetro poblacional si el proceso de muestreo se repitiera infinitas veces. Siguiente. Para estimar la media de una población normal con varianza conocida o con muestra grande, el intervalo se modela mediante la estructura que vendría a ser X barra más o menos Z1. Si la varianza poblacional es desconocida y el tamaño muestral es reducido, se recurre a la distribución de Student con n-1 grados de libertad para absorber la incertidumbre de estimar mediante la desviación estándar muestral. Para la proporción poblacional pi, el intervalo de Wald tradicional se estructura con frecuencias de éxitos y fracasos que sean suficientemente grandes para validar la aproximación normal. Vamos a pasar a lo que es el ejercicio 1. El ejercicio 1. Vamos a empezar con el problema. Un centro de investigación social en Lima evalúa la aceptación de una nueva política pública en Lima metropolitana, lo cual se encuesta a una muestra aleatoria de 400 ciudadanos, de los cuales 240 manifestaron estar a favor de la medida. Construir e interpretar analíticamente un intervalo de confianza del 98% para la verdadera proporción poblacional de la aprobación. Entonces vamos a la solución, que primero vendría a ser la identificación de datos y la verificación de condiciones. N igual que nos da 400, que vendrían a ser 400 ciudadanos,
lo cual los éxitos observados nos da igual a 240 de proporción muestral, igual a 240 sobre 400, que el total nos da 0.60, lo cual a condición E de aproximación normal vendría a ser 240 mayor de 10 y M1 menos igual a 160 mayor a 10, las condiciones se cumplen rigurosamente. La determinación del valor crítico Z, que es el nivel de confianza, 1 menos alfa igual a 0.98, alfa igual a 0.02. Alfa entre 2 igual a 0.01. El valor crítico de la distribución normal estándar para una cola derecha de 0.01 es de Z 0.99 igual a 2.33, o de forma más exacta, como diría acá, 2.326. Ahora vamos a pasar a la... Y ahora vamos a pasar al ejercicio 2. Al ejercicio 2. Ya, ¿qué nos dice el problema? Un laboratorio farmacéutico evalúa la concentración de un componente activo en un lote de analgésicos, que se toma una muestra aleatoria de 15 tabletas y se obtienen los siguientes resultados métricos: una media muestral de 250.6 miligramos y una desviación estándar muestral de 18, asumiendo que la concentración sigue una distribución normal. Construye un intervalo de confianza del 95% para la verdadera media de concentración del lote. Pasamos a la solución, por favor. Ya. Identificación de componentes y selección del modelo. Tamaños de la muestra. N igual a 15, lo cual la muestra pequeña es de N mayor a 30. La media muestral nos da igual a 250.6. La desviación estándar muestral, un momentito. Ya bueno, pasando a lo que es el modelo de distribución de Student con N-1 igual a 14 grados de libertad. Ya. Luego nos pide encontrar el valor crítico, que viene a ser confianza 1 menos alfa. 1 menos alfa igual a 0.95, alfa menos 0.05. Alfa sobre 2 igual a 0.025. Entonces, buscando en la tabla de Student con 14 y un área de cola derecha de 0.025, nos da el total de 2.145. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias.
Continuando con los intervalos de confianza para la media y la proporción. Siguiente. Tenemos, qué es un intervalo de confianza? El intervalo de confianza es un rango de valores calculado a partir de una muestra que se utiliza para estimar un parámetro desconocido de una población. En lugar de dar un solo valor, proporciona un límite inferior y un límite superior, entre los cuales se espera que se encuentre el verdadero parámetro poblacional. Por ejemplo, si deseamos conocer la estatura promedio de todos los estudiantes de una universidad, no es necesario medir a cada uno, sino que podemos tomar una muestra y estimar que la media poblacional se encuentra, por ejemplo, entre 1,75 m y 1,72 m. Los intervalos de confianza se utilizan porque al trabajar con una muestra siempre existe un cierto grado de incertidumbre. Por ello, en lugar de afirmar un valor exacto, se proporciona un rango dentro del cual se estima que se encuentra el verdadero parámetro. Siguiente. Bien, ¿por qué utilizamos los intervalos de confianza? En la práctica, casi nunca es posible estudiar a todos los elementos de una población. Por ello, seleccionamos una muestra y utilizamos la información obtenida para estimar el parámetro poblacional. Los intervalos de confianza permiten estimar parámetros desconocidos, cuantificar la incertidumbre de una estimación, tomar decisiones basadas en evidencia y evaluar la precisión de una muestra. Por ejemplo, una empresa desea conocer el salario promedio de sus 15.000 trabajadores. En lugar de entrevistar a todos, selecciona una muestra de 300 empleados y construye un intervalo de confianza para estimar el salario promedio de toda la empresa. Siguiente. Bien, los conceptos fundamentales. Antes de construir un intervalo de confianza, debemos conocer los siguientes conceptos, ¿no? El qué es el parámetro poblacional, el estadístico muestral, el error estándar, el margen de error, nivel de confianza y el nivel de significancia. Todos estos conceptos trabajan juntos para construir un intervalo de confianza y si uno de ellos cambia, el intervalo también cambiará. Siguiente. Comenzando, tenemos el ¿qué es un parámetro? Un parámetro es una medida numérica que describe una característica de toda la población. Algunos ejemplos, tenemos la media poblacional, el promedio de toda la población, luego la desviación estándar poblacional, que mide la dispersión de los datos de la población, y la proporción poblacional, que es el porcentaje real de individuos que representan una característica. Por ejemplo, si el promedio de edad de todos los estudiantes de una universidad es 22 años, ese valor corresponde a la media poblacional. Los parámetros pertenecen a la población completa y por lo general son desconocidos. Justamente por eso utilizamos lo que son los intervalos de confianza para poder estimarlos. Siguiente, por favor. Luego tenemos el ¿qué es un estadístico? Un estadístico es una medida calculada a partir de una muestra y que se utiliza para estimar un parámetro poblacional. Por ejemplo, la media muestral, la desviación estándar muestral y la proporción muestral. Por ejemplo, si seleccionamos a 100 estudiantes y obtenemos un promedio de edad de 21.8 años, ese valor es la media muestral. El estadístico es el dato que obtenemos de la muestra que sirve para aproximarnos al verdadero valor de la población.
Siguiente. Luego tenemos el nivel de confianza. Aquí el nivel de confianza se representa el grado de seguridad con el que estimamos que el intervalo construido contiene el verdadero parámetro poblacional. Aquí tenemos una tabla donde nos sale el nivel de confianza y el valor Z, ¿no? El nivel de confianza del 90%, su valor Z vendría a ser el 1.645. Del 95%, valor Z viene a ser 1.96 y del 99% vendría a ser el 2.576. Un 95% de confianza significa que si repitiéramos el procedimiento muchas veces, aproximadamente el 95% de los intervalos construidos contendrían el verdadero parámetro poblacional. Pero esto no significa que un 95% de probabilidad de que este intervalo específico contenga el parámetro. El parámetro es fijo, lo que cambia es el intervalo. Siguiente, por favor. Bien, luego tenemos el nivel de significancia, que este se representa con la letra griega, que debería ser el alfa, que representa la probabilidad de cometer un error al realizar una inferencia, ¿no? Se calcula mediante el alfa igual 1 menos nivel de confianza. Por ejemplo, si el nivel de confianza es del 95%, tenemos a alfa igual a 1 menos 0.95 igual a 0.05. Si el nivel de confianza es 99%, tenemos a alfa igual a 0.01. El nivel de significancia representa la parte de incertidumbre que aceptamos al realizar una estimación. Siguiente, por favor. Luego tenemos el margen de error. Aquí el margen de error indica cuánto puede alejarse el estadístico muestral del verdadero parámetro poblacional. Aquí vemos su fórmula general, que vendría a ser la E igual a Z por error estándar, donde E es el margen de error, Z valor crítico asociado al nivel de confianza y el error estándar, que mide la variabilidad del estadístico muestral. Un margen de error pequeño indica que una estimulación es precisa. El margen de error depende de dos factores, el nivel de confianza y el error estándar. Si cualquiera de ellos aumenta, el valor intervalo de confianza será más amplio. Aquí tenemos una pirámide, ¿no? Que primero se va a sacar lo que es la población, luego se selecciona una muestra, luego se calcula un estadístico, luego se calcula el error estándar, seguidamente se obtiene el margen de error y por último se construye el intervalo de confianza. Siguiente. Luego tenemos el qué es un intervalo de confianza para la media. El intervalo de confianza para la media es un procedimiento estadístico que permite estimar el valor de la media poblacional, utilizando la media obtenida en una muestra. En lugar de obtener un único valor, se construye un intervalo con un límite inferior y un límite superior, dentro del cual se estima que se encuentra la media de la población. Por ejemplo, si en una universidad se desea conocer el promedio de horas que estudian sus alumnos por semana, en lugar de encuestar a todos los estudiantes, se selecciona una muestra de 100 alumnos y calcula un intervalo de confianza para estimar el promedio de toda la universidad. El intervalo de confianza para la media se utiliza cuando queremos estimar un promedio poblacional, como la edad promedio, el peso promedio, el ingreso promedio o la calificación promedio. Bien, y luego tenemos la fórmula del intervalo de confianza, que aquí tenemos cuando se conoce la desviación estándar poblacional. La fórmula es la siguiente, y esta expresión también puede escribirse
como ya más amplio, ¿no? Sumándole doble veces. Y esta fórmula indica que el intervalo de confianza se construye tomando la media muestral y sumándole y restándole al margen de error. Así obtenemos el límite inferior y el límite superior. Siguiente, por favor. Bien, ahora explicaremos lo que significa cada símbolo, ¿no? Aquí tenemos el X barra, que representa la media muestral, y ese promedio obtenido a partir de la muestra, la Z, que es el valor crítico asociado al nivel de confianza, y los valores más utilizados, ¿no? Como ya lo mencioné, del 90% su Z vendría a ser el 1.645, del 95% el 1.96 y del 99% el 2.36. Bueno, luego tenemos el n, que es el tamaño de la muestra, y raíz de n, que es la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿no? Siguiente. Bien, ahora sí pasaremos a los ejercicios. Como ejercicio 1 tenemos: una universidad desea estimar la calificación promedio de sus estudiantes. Se obtiene la siguiente información: media muestral, tenemos la X, igual a 72, desviación estándar poblacional, que vendría a ser 12, tamaño de la muestra 36, nivel de confianza 95%. Calcular el intervalo de confianza. Bien, aquí nos tiene que calcular el intervalo. Como paso número 1, vamos primero a identificar el valor crítico. Como el nivel de confianza es 95%, utilizaremos su valor Z, que vendría a ser 1.96. Luego vamos a calcular el error estándar, ¿no? Que vendría a ser 12 sobre raíz cuadrada de 36, que da igual a 12 entre 6, que nos da igual a 2. Luego, como paso 3, vamos a calcular el margen de error, donde vendría a ser 1.96 por 2, que nos da igual a 3.92. Luego, en paso 4, construir el intervalo, que es el límite inferior, donde tenemos el 72 menos 3.92, que nos da igual a 68.08. Y el límite superior, 72 más 3.92, que nos da igual a 75.92. Y como resultado obtenemos el 68.08, como 75.92, ¿no? Que con un 95% de confianza se estima que la media poblacional de las calificaciones se encuentran entre 68.8 y 75.92 puntos. Siguiente, por favor. Bien, pasando al ejercicio 2, tenemos: una empresa desea estimar el salario promedio mensual de sus trabajadores. Como datos nos dan la X igual a 2.500 soles, luego 300 soles, y está conformado por 100 trabajadores con un nivel de confianza del 99%, y nos piden de igual manera calcular el intervalo de confianza, ¿no? Como paso número 1 ponemos su valor Z del 99%, luego el error estándar, luego pasamos a lo que es el margen de error, donde aquí vamos a multiplicar el margen de error 2.526 por 30, que nos da igual a 77.28. Luego la construcción del intervalo, su límite inferior, que es 2500 menos 77.28, que nos da igual al 2422.72. Luego tenemos el límite superior, 2500 más 77.28, que nos da igual a 77.28. Siguiente, por favor. Bien, y bueno, luego por último tenemos lo que son los factores que influyen en el intervalo de confianza, donde como punto número 1 tenemos el nivel de confianza, ¿no? Aquí, mayor nivel de confianza se da el intervalo más amplio, mientras que menor nivel de confianza tendremos un intervalo más estrecho. Como punto número 2, el tamaño de la muestra, ¿no? Mientras más muestras grandes, menor error estándar, y intervalos más precisos. Por último, la variedad de los datos.
Mientras mayor desviación estándar, tendremos intervalo más amplio, y mientras menor desviación estándar, tendremos un intervalo más estrecho. Bien, eso sería todo. Gracias.